Nuevamente les invito para que meditemos en la palabra del Señor y yo les voy a invitar a que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, en su capítulo 7 y versículos 21 al 23. Evangelio según San Mateo, capítulo 7 y versículos 21 al 23. Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 21 al 23, que dice de la siguiente manera: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La Sagrada Escritura, el libro santo, habla por medio de su santo Espíritu. El Señor habla a nuestros corazones a través de su palabra. El Señor Jesús prácticamente está a punto de terminar lo que se ha llamado el Sermón de la Montaña. Ya nos ha hablado acerca de quiénes son los bienaventurados, quiénes son aquellas personas que en realidad le siguen. También, en muchos aspectos, como nosotros podemos observar a través de la lectura de este mensaje, de este sermón, nos ha dado los preceptos y los mandamientos que en muchos aspectos realmente pues provienen de él y que según que nosotros, como nosotros sabemos, provienen de Dios. Habéis oído, dijo el Señor, pero yo os digo, dice el Señor Jesús. Y en este sentido está para concluir, y también al concluir prácticamente nos habla acerca de la puerta ancha y de la puerta angosta. Dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y amplio el camino, espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que caminan por él, muchos son los que entran por ella, y angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. De tal manera entonces que en ese sentido, al concluir, vuelvo a repetir, prácticamente este sermón nos habla en este pasaje en lo que nosotros podríamos llamar sobre advertencia, no hay engaño. Esta porción bíblica que acabamos nosotros de leer en estos versículos, podríamos nosotros ponerle este título: sobre advertencia, no hay engaño. Creo que nosotros podemos entender exactamente lo que significa el hecho de que se nos advierte algo, y si nosotros, con todo y la advertencia, nos sucede precisamente de lo que se nos está advirtiendo, entonces no podemos nosotros aducir que hubo un engaño. El Señor mismo está siendo claro y nos está hablando de lo que es pertinente y adecuado que nosotros realmente reflexionemos y nos pongamos a pensar. Porque lo que aquí nos está diciendo, nos está hablando acerca de aquellas cosas que si nosotros lo hicimos, vamos a sufrir las consecuencias. Por eso decimos, sobre advertencia no hay engaño. Ahora bien, la pregunta
¿Por qué? Bueno, porque el mismo Señor Jesucristo nos está diciendo, después de hablarnos de diversas cosas en este sermón de la montaña, entonces, por unos momentos podemos decirlo así, advierte y le habla a su audiencia. Y en ese sentido les aclara puntos importantes que nosotros vamos a tratar de ver en esta ocasión. ¿Y qué es lo que nosotros vemos en relación con esto que venimos diciendo? Primero, no nos engañemos con decir Señor a Cristo. No nos engañemos. No nos engañemos con el hecho de decirle Señor a Cristo. Versículo 21. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Fíjese bien. Es decir, cuando nosotros en realidad tomemos conciencia de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, vamos nosotros a advertir que en realidad hay cuestiones que para nosotros permanecen ocultas. Simplemente porque no hicimos caso de lo que el Señor nos está diciendo. Y es el hecho de que con frecuencia nosotros, incluso aparentemente con todo respeto, decimos Señor al Señor Jesús, pero no lo estamos diciendo sinceramente y no estamos tomando conciencia de lo que estamos nosotros diciendo. Porque el mismo Señor Jesucristo en este tono y en esta porción, en el Evangelio de Lucas nos dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Ahí está la cuestión. Lo llamamos Señor, lo llamamos Jesucristo, lo pronunciamos con nuestros propios labios, pero nuestro corazón no está allí donde nosotros estamos pronunciando el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque no hacemos lo que Él dice. No obedecemos a sus preceptos y no guardamos sus mandamientos. Y en este sentido, nuestro Señor Jesucristo nos está aclarando. No con el hecho de que me digas Señor, ya con eso vas a entrar al reino de los cielos. No. Necesitas hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Creer en nuestro Señor Jesucristo, en realidad. Los judíos le preguntaron y le dijeron, Señor, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esta es la obra de Dios, dijo Cristo. Esta es que creáis en el que Él ha enviado. Esa es la gran diferencia. Creer, confiar y obedecer. ¿Por qué? Porque la misma Biblia nos lo enseña. El profeta y el Señor Jesús, recordando lo que el profeta decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y eso es una realidad, porque nosotros no estamos conscientes que hacer lo que el Señor Jesucristo nos enseña es hacer la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es la voluntad de Cristo. Porque Cristo es Dios. Y aquí lo vemos en este versículo. Fíjense bien. No dice, el que haga mi voluntad. No, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué dice, me dice? No todo el que me dice Señor, Señor. Porque su voluntad es la voluntad del Padre, y la del Padre es la voluntad del Hijo. ¿Por qué? Porque el Padre y el Hijo es Dios, y es la misma voluntad. Y en ese sentido, la voluntad del Padre es oír al Hijo. Óiganlo a Él, dijo el Señor. Eso significa entonces que esta advertencia va para cada uno de nosotros. ¿Mencionamos el nombre de Cristo? Bien. Qué bueno que le decimos Señor, pero ¿obedecemos su voluntad? ¿Obedecemos a la voluntad de Dios? Y esa es la diferencia en la cual va a marcarse en el día final. Es por eso, mis amigos y mis hermanos, que para nosotros el no estar consciente de lo que nosotros estamos diciendo, eso nos va a condenar. Porque creemos que simplemente mencionarlo es más que suficiente. E incluso hasta tomamos una actitud un tanto supuestamente reverente al hablar del Señor Jesús. Pero dice el Señor, ¿estás haciendo la voluntad de mi Padre? En otras palabras, ¿estás haciendo la voluntad de Cristo? ¿Le estás obedeciendo en sus preceptos y en sus mandamientos? Y esto es lo realmente importante, porque dice la Biblia, no son los oidores de la palabra del Señor los verdaderos, sino los hacedores de la palabra. Debemos nosotros de obedecer y hacer. En ese sentido, nuestro Señor Jesucristo está hablando. Pero no solamente eso. En segundo lugar, el peligro de usar el nombre de Cristo para ser admirados. Fíjense bien. El peligro de usar el nombre del Señor Jesús para ser admirados. Nosotros, versículo 22, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿No lo hicimos? En tu nombre. Sí, porque muchos creen que utilizando el nombre de Cristo y hablando acerca incluso de adivinaciones y cuestiones del futuro y cosas de esa naturaleza, estamos nosotros libres y haciendo la voluntad de Dios. Y eso no es cierto. Porque nosotros incluso podemos utilizar ese nombre, porque el nombre del Señor Jesús es todopoderoso, pero lo estamos utilizando con un propósito egoísta, y que en ese sentido a nosotros se nos admire, le estamos quitando la gloria al Señor. Y entonces estamos obrando en sentido contrario a lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Vean precisamente lo que el Señor Jesús nos dice. ¿No profetizamos en tu nombre? Es decir, no hablamos acerca de los secretos de Dios y compartimos con la gente esos secretos. Y fue en su nombre. E incluso muchas personas impías pueden utilizar el nombre de Cristo para echar fuera demonios. Pero son aplaudidos ellos y no el nombre de Jesucristo. Lo hacen para su propia conveniencia y solamente para engatusar a la gente y tener sus propias ganancias deshonestas. Eso es utilizar el nombre de Cristo en vano.
lo estamos usando en vano. Y la Biblia dice, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. No lo mencionarás en vano. Y el Señor Jesús nos está advirtiendo textualmente que muchos le dirán en aquel día, no echamos fuera demonios, es más, hicimos muchos milagros. Sí, y muchas personas se precian de realizar milagros en el nombre del Señor. Pues tengamos mucho cuidado, porque en realidad estamos utilizando el nombre de Cristo vanamente, porque lo estamos utilizando para nuestro propio provecho y para, en ese sentido, tener ganancias incuestionablemente contrarias a la palabra del Señor. Es por eso que nosotros tenemos que estar observando detenidamente qué es lo que en realidad nosotros creemos. Porque después de todo, no vamos a tener excusa en el día del juicio. Porque ya lo tenemos estipulado en la palabra de Dios. Ahora bien, uno se pregunta, y en ese sentido, ¿cuál va a ser el resultado? Pues lo vemos en tercer lugar. El desenlace será fatal. Cuando hacemos esto, el desenlace va a ser fatal. Fíjense lo que dice el mismo Señor Jesús. Versículo 23. Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué terrible y qué espantoso, terrorífico el hecho de que al final van a darse cuenta, hasta el final, van a darse cuenta con que en realidad todo lo que hicieron estuvo totalmente equivocado. Porque realmente utilizaron el nombre del Señor Jesús para su propio provecho, en vano. Sí, el Señor incluso les permite hacer toda clase de acciones de esa naturaleza. ¿Quién nos recuerda? Porque los que leemos la Biblia, ahí lo hemos visto. Aquel profeta llamado Balaam, que incluso hablaba con Dios, y Dios le respondía. Pero ¿qué era lo que hacía con su profecía? Buscaba ganancias deshonestas. Y al final, en realidad, mostró lo que realmente era: un engañador y un mentiroso. Y fue condenado por el Señor, y el pueblo de Israel incluso acabó con él. A pesar de que era un hombre que hablaba con Dios y que profetizaba en el nombre de Dios. Y las profecías se cumplían en un momento dado, pero era engaño y mentira. Milagros. Milagros nosotros lo vimos entonces también en la palabra del Señor. El faraón. ¡Qué testimonio más grande! Que el hecho de que José el soñador le haya interpretado los sueños al faraón. 5 años de progreso y en abundancia va a producir la tierra. Y 5 años, 7 años más que nada, 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y se cumplió lo que José le dijo. Y escuchó y vio el faraón. Pues no aprendió. No aprendió. ¿Y quién también ha oído de ese gran Nabucodonosor? El cual incluso en propia experiencia se manifestó el poder de Dios. Y a pesar de haber visto los milagros que Dios a través de Daniel manifestaba, y aún así no aprendió. Ahí está.
Ahí está. E incluso su hijo Belsasar, Dios le escribió en la pared cuando estaban en sus pachangas. Y le dijo, Mene, mete, mene, etel uparsin, peres uparsin, tu reino ha acabado. Pesado ha sido en balanza y ha sido hallado en falso. Y tu reino ha sido quitado de ti y dado a los medos y a los persas, le dijo Daniel. Y aún viendo la interpretación que el mismo Daniel le había dado, ni aún así se arrepintió. ¿Por qué? Porque, mis amigos y mis hermanos, podemos ver milagros, incluso hacer milagros, echar fuera demonios, profetizar y hablar de cosas supuestamente futuras, pero no estamos realmente viviendo en el temor de Dios y no estamos nosotros obedeciendo a la palabra del Señor. No es conforme a la palabra de Dios. ¿Y qué resultó de todo esto, de estos personajes? Fueron condenados. Fueron condenados porque realmente utilizaron el nombre del Señor en vano. En vano. No usarás el nombre de Dios en vano. Y nosotros somos duchos en utilizarlo y en mencionar el nombre del Señor. Oh, el Señor Jesús. Sí, pero nuestro corazón está lejos de Él. Por eso, mis amigos y mis hermanos, sobre advertencia no hay engaño. En el futuro, el Señor dirá a aquellos que están utilizando de esa manera su nombre para engañar, para mentir, para embaucar y engatusar a la gente. Y harán milagros, profetizarán, echarán fuera demonios. Pero ¿qué les dirá el Señor? Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. E incluso en otras partes de la palabra del Señor también nos dice que el Señor les dirá, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque en realidad no estamos siguiendo al Señor conforme tenemos estipulado en la palabra de Dios. Y hay de aquellos que usan su nombre de esta manera, engatusando y mintiendo y engañando a la gente. Necesitamos nosotros reconciliarnos con Dios. Necesitamos hacerlo a través de nuestro Señor Jesucristo y su nombre glorioso, porque su nombre es glorioso. Que se asiente en nuestro corazón y que conforme también a nuestras palabras sean nuestros hechos. Nuestros hechos. Porque no son los oidores, sino los hacedores de la palabra del Señor. Y que el Señor Jesucristo realmente more en nuestras vidas y en nuestros corazones. Solamente de esa manera nosotros podemos y podremos librarnos en aquel día, cuando nuestro Señor Jesucristo como juez, porque Él será el juez, Él es Dios y Él será el juez de vivos y muertos, y ante Él hemos de presentarnos. ¿Qué dirá de nosotros el Señor? Reflexionemos y pensemos, ¿estamos realmente bien con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo? Esperemos que sí. Y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga.